Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una alegría encontrarnos nuevamente en estos interesantes programas en los que estamos aprendiendo cosas nuevas sobre estos temas que a todos nos competen, que tienen que ver con la salud y con el bienestar y con la armonía del ser de una manera integral. Y por supuesto, teníamos que abordar en algún momento el tema científico y tenemos que entender cómo este aspecto de la ciencia o cómo este factor tan importante que es el científico está relacionado también con la salud y con la medicina y con varios aspectos que nosotros como terapeutas estamos manejando. Para ello, el día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros al doctor Teodoro Córdoba. Él es un doctor con varias especialidades, de las cuales voy a pedir al maestro, al doctor Alfredo Aguilera, nos ayude a presentarlo. Por favor, maestro Aguilera. Muchísimas gracias, Elvira. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Usted es un científico, sabemos que tiene mucho su tiempo ocupado, pero consideramos que las personas que andamos con algunas actividades, algunas inquietudes desde el punto de vista de sanación, de bioenergía a nivel mundial, es muy importante que se conozca el concepto que tiene la ciencia sobre algunos aspectos. En este programa vamos a abordar lo que se llama ciencia, espiritualidad y bioenergía. Pero voy a presentarles primero al doctor Teodoro Córdoba Fraga. Él es profesor titular de la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato. Él es un científico de alto nivel, es egresado de la licenciatura físico-matemático en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, después hizo su maestría en física en la Universidad de Guanajuato, su doctorado mixto en la Universidad de San Pablo, Brasil, y en la Universidad de Guanajuato. Él hizo un postdoctorado posteriormente en Nashville, en USA. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Para los que no saben qué es el Sistema Nacional de Investigadores, es el máximo órgano que puede valorar el trabajo que se hace en investigación en nuestro país. Él tiene también en ese aspecto el perfil PROMET, que es uno de los altos perfiles académicos a nivel nacional, coautor de 104 artículos en revistas especializadas, sobre todo de arbitraje estricto. Cuando a veces alguien dice que hizo una investigación y no tiene el arbitraje científico estricto, pues entonces no se puede considerar como una actividad de alto nivel, aunque pudiera ser una actividad que se puede considerar. Tiene patentes, es árbitro de revistas a nivel científico, es editor en jefe de la revista de la universidad. Tiene un currículum muy amplio que lo hace uno de los maestros de una gran importancia, no solamente en la Universidad de Guanajuato, sino que ha tenido la oportunidad de estar como maestro, como invitado en muchas universidades del mundo. Sí, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, gracias a ustedes. Yo creo que es una oportunidad que uno puede tener para comunicarnos hacia el exterior. Se cuenta que los físicos están muy en nuestro mundo, muy encerrados, y pocas veces interaccionamos con la sociedad en general, ¿sí? También tenemos con nosotros al maestro José Luis Sánchez Zaragoza, que también quisiera saludarle, y ya sabes, parte del equipo. Gracias, maestro José Luis, por estar aquí. Y doctor, de verdad, gracias por permitirnos esta oportunidad y por darnos este espacio en el que un científico va a hablarnos de temas tan importantes como son la espiritualidad. Vamos a conocer el aspecto, la forma de pensamiento de un científico, doctor. Y para empezar, para abordar de lleno el tema, me gustaría preguntarle si la ciencia moderna considera necesario la espiritualidad o se vuelve un poco, digamos, la palabra atea. Un científico tiene que volverse ateo para poder trabajar dentro de su mundo de la ciencia. ¿Qué relación hay entre ambas cosas? Sí, al respecto, lo que yo voy a comentar, evidentemente, es mi opinión, es de acuerdo a lo que yo he vivido. Con esto no quiero decir que es lo que la sociedad científica piense y considere, ¿sí? Yo voy a comenzar con algo que vino a mi mente
Cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias, apenas estudiando la licenciatura de Físico Matemático, me tocó empezar a interaccionar con los físicos, y en particular había un profesor, el profesor Sada, ya falleció, ya hace un tiempo que falleció, y él dijo algo que siempre he tenido muy presente, ¿no? Dijo que las personas, independientemente de donde estemos, pues estamos sujetos o anclados o soportados por tres pilares, ¿sí? Y él comentó que por un lado estaba evidentemente el trabajo, la parte social, por otro lado estaba la familia y por otro lado estaba la ciencia, ¿no? Entonces dijo que cuando uno de esos tres pilares podía fallar, la gente podía estar fuera de equilibrio, ¿sí? Estoy hablando de finales de los 80s, o sea, estamos hablando de aproximadamente 30 años que me ha tocado vivir con esa experiencia que tuve con este profesor, con ese comentario que hizo, y conforme he recorrido estos 30 años en la parte científica, realmente cada vez estoy más convencido de que él estaba en lo correcto, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que para estar en equilibrio requerimos tanto la parte de social, la parte de familiar y la parte científica, ¿sí? Y esto evidentemente habla de lo que yo considero. He conocido a muchos científicos, a muchos gente que hace física en particular. Yo estoy en la área de física médica y la mayoría de ellos, yo más bien serían casos muy particulares, la mayoría de ellos generalmente tienen esas tres pues, características que acabo de mencionar, ¿no? Cuidan, por un lado, la parte del empleo, o la parte científica, cuidan la parte de su familia y cuidan la parte de interaccionarse, aunque en general los físicos lo hacemos de manera muy reducida comparada con otras áreas de la ciencia, ¿sí? Entonces, yo creo que las personas que se dedican a la ciencia, antes de dedicarse a la ciencia, somos personas. Y como personas, pues requerimos pues, de esta parte espiritual que se le puede llamar religión, se le puede llamar como se le quiera llamar. Y yo creo que sin eso, pues podríamos estar fuera de equilibrio, ¿sí? Podríamos estar pues orientados hacia otras cosas que posiblemente nos dejarían fuera de lo que es la sociedad en general, ¿sí? Sí. Maestro Alfredo. Sí, déjame platicarle, doctor, que la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con usted en la casa de su hermana, le hice una pregunta. Le pregunté, ¿la ciencia puede comprobar a Dios? ¿La ciencia comprueba que Dios existe o que no existe? Y usted me contestó con una frase muy interesante. Bueno, me dijo usted, hay una ecuación para demostrar que existe Dios y hay otra ecuación para demostrar que no existe. Esto me llenó de una serie de cosas en mi mente y yo le di toda la razón, yo sin conocer mucho de física. Y eso me lleva a preguntarle, ¿para la ciencia existe Dios? Bueno, yo creo que la ciencia es una disciplina, ¿no? Y entonces, como disciplina, uno puede encontrar varias cosas que se asemejan a Dios. Por ejemplo, a veces hay formas por ejemplo, voy a hablar en particular de la función de onda. La función de onda que describe, por ejemplo, el comportamiento de la luz, cualquier cosa que esté oscilando. Hay gente que ha mencionado que es como Dios, porque cumple características similares a las que se dice de Dios, que Dios está en todo lugar, ¿no? Entonces, la función de onda puede describir que un fenómeno, una vez que se activa, pues se va a propagar por todo el espacio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la gente habla de que eso puede ser una analogía con lo que sería Dios. Ahora, sí recuerdo ahora que esto que mencionó, entonces, lo que he visto es que hay matemáticos que hacen una demostración y pueden llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero hay otros que pueden decir, yo hago mi demostración y puedo llegar a la conclusión de que Dios no existe. Pero eso es un proceso matemático, ¿no? Es un proceso matemático que
que para que uno llegue a estas conclusiones se debe de cumplir varios axiomas, varios teoremas, y bajo esas consideraciones entonces se llega a esta conclusión. En general, la ciencia es así. Se hace un postulado, se sigue una serie de principios, se cumplen, y siempre hay un cierto grado de error, ¿no? Entonces, en este grado de error, en esa tolerancia, pues, pues es con la que vivimos, ¿no? Estaba yo en preparatoria, y algo que recuerdo que dijo un colega, dice, si bien el número pi no es un número exacto, bueno, racional, es un número irracional, porque tiene muchas cifras después del punto, dice, sin embargo, con este pi, los gringos o los norteamericanos pudieron llegar a la luna, ¿no? Entonces, hay muchos errores, la ciencia no es exacta. Lo que hacemos nosotros muchas veces, hay gente que se dedica justamente a reducir el error en lo que se está describiendo con un modelo, ¿sí? Maestro José Luis, sobre este número pi que nos menciona el doctor, ¿puedes agregarnos algo desde la parte, digamos, espiritual? Sí, precisamente ahorita qué bueno que mencionó esto del pi, de este número, porque sí me trae a la memoria que este número pi, aunque no es exacta la división, pero desde el punto de vista cabalístico, si nosotros dividimos las 22 letras mayores del alfabeto hebreo entre 7, que son los planetas visibles desde nuestra Tierra, nos da ese número, el 3.14. ¿Sí? Ya las fracciones siguientes ya difieren un poquito del que conocemos 3.14, 16 y no sé qué más, pero siempre en la escuela nos lo dejaban hasta el 16. Entonces sí, este número es bastante importante dentro de la filosofía, de la espiritualidad, ya que la cábala pues es una ciencia totalmente espiritual. Y aprovechando el uso de la voz, yo quisiera preguntarle, doctor, entonces, desde la perspectiva de la ciencia, la humanidad, todos los seres que vivimos ahorita aquí, requerimos de una espiritualidad o de una religión basado en ese pilar que usted comenta de la sociabilidad. O sea, yo entiendo que esa sociabilidad no nada más es mis papás, mis mamás, mis hermanos, mis tíos, sino es la humanidad, y dentro de esa humanidad pues existe esa espiritualidad o religión. Entonces, ¿usted cree que la humanidad requiere de esto? En mi opinión, requerimos de una parte espiritual, ¿no? Yo creo que se dice que a los filósofos o a los ateos, sobre todo en particular, todo les funciona hasta que no lo experimentan en primera persona, ¿no? Entonces, yo creo que se requiere la parte de la espiritualidad. Entonces, considero que requerimos de la parte espiritual. Y yo creo que es algo que, aunque se niegue o se pueda negar, pues hay mucha información al respecto que dice quién en un momento de desesperación no aclama por algo superior, ¿no? Algo que, aunque no lo podamos tocar, no lo podamos entender, sentimos que nos hace falta, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que hacen ciencia, las personas que nos toca hacer ciencia, pues ante todo somos personas, somos humanos, y como humanos, pues tenemos las mismas necesidades que todo el mundo, ¿no? Y una de ellas es la parte espiritual, o sea, de eso no podemos negar, ¿no? Nadie puede vivir aislado, incluso ahora cada vez hasta donde se orienta la ciencia es a ser multidisciplinaria, ¿no? O sea, ni siquiera la ciencia puede ser aislada, ¿no? Ni siquiera la misma física es solita, requiere de las matemáticas para poder existir, para poder ser explicada, ¿no? Entonces, no, yo creo que nadie puede vivir aislado. Vivimos en sociedad, y lo que hacemos, pues yo creo que lo hacemos de esa manera, ¿no? De que funcione como si fuera un sistema que tiene varias variables, ¿sí? Y ojalá todas funcionan bien. Ajá, de tal manera que el conocimiento
digamos, oficial y el conocimiento no oficial, el que es como un poquito limitado o pseudo aceptado, en el caso de las medicinas tradicionales, que a veces pasa con esto, tendrían, considera usted, doctor, que tendrían ya que estar unidos, porque al final el conocimiento, como bien acaba de decirlo, se complementa. Aún la física necesita de las matemáticas y de otros elementos, y entonces es un solo conocimiento que desde la antigüedad los sabios la tenían, pero que en cierto momento se fracturó, y que quizás con el avance nuevo de la tecnología estamos demostrando que el conocimiento es uno. Como usted decía, las ondas forma, que existen en todo. Alguien le puede llamar a eso la partícula Dios que está en todo. En realidad no hay una diferenciación, no hay una fractura. Podría ser así, o si hay una fractura, o si hay una división muy marcada, que dice hasta aquí es ciencia, hasta aquí es religión, hasta aquí es creencias no sustentadas, porque hablamos de las hipótesis que presenta la ciencia, que luego las tiene que comprobar para hacer una síntesis, y luego una tesis, luego una antítesis, luego una síntesis, y luego una matesis, que es la realización ya del conocimiento. Pero todo ese proceso que lleva la ciencia también lo puede llevar la espiritualidad. También podríamos decir que un proceso, una frecuencia, una vibración electromagnética podría equipararse con una partícula Dios, o podría equipararse con un teorema de la ciencia. Ahí yo opino lo siguiente, ¿sí? La ciencia sí está bien definida, y yo creo que tiene muy bien definidas sus fronteras, ¿sí? Lo que se conoce como ciencia. Por ejemplo, uno hace publicaciones o ve publicaciones de pares científicos, y lo que se describe en los artículos tiene que ser reproducible en la misma condiciones, ¿no? Si yo hago una publicación, yo doy todas las características, todas las particularidades para que cualquier persona que esté en un área o en un conocimiento similar al mío lo pueda reproducir bajo esas mismas características. Si eso cambia un poquito, entonces el experimento será diferente, ya será otra cosa. Entonces, pero entonces, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas características, siguiendo los mismos pasos, se debe de reproducir exactamente igual. Y a eso se saca en general a lo que la gente le puede llamar ciencia. Yo creo que cuando uno trabaja con sistemas biológicos, con sistemas vivos, yo trabajo con ellos, y entonces uno se encuentra con que hay muchas variables que aún no pueden ser controladas. Cuando todas estas variables puedan ser controladas y podamos ser capaces de medirlas, entonces puede ser que no haya diferencia. Pero para eso aún estamos un poco lejos, en mi opinión. Por ejemplo, yo mencioné que trabajo con biomagnetismo y con magnetobiología. Entonces, esto, pues evidentemente ahora puede ser nuevo, pero no es tan nuevo. Según esto, esto apareció por allá de 1700 con Mesmer, cuando dijo que había el magnetismo animal, y este médico, pues, la comunidad científica, al final de cuentas, lo desacreditó porque no tuvo los elementos suficientes para poder cuantizar eso desde el punto de vista científico, ¿no? En la actualidad, pues, podemos darnos cuenta que hay efectos del magnetismo, y hay un biomagnetismo que la gente produce, ¿no? Y eso ahora lo podemos medir. Al final de cuentas, hay sensores capaces de poder realizar estas mediciones. Yo he trabajado con ellos, y a mí me ha tocado medir personas, y evidentemente yo no tengo la menor duda de que el biomagnetismo existe como tal, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo. No quiero decir que la parte espiritual o la parte científica estén totalmente aisladas. Lo que yo estoy diciendo es que la ciencia llega hasta donde puede comprobar, y más allá no podemos decir que es ciencia, aunque tenga características muy similares o no las tenga, ¿no? Entonces, solamente lo que podemos verificar, lo que podemos comprobar, lo que puede seguir esos pasos que del método científico caben o entran dentro del universo de ciencia. A mí, platicando con colegas, dicen, es que evidentemente la magnetobiología funciona, o la magnetoterapia, que es diferente. Dice, la magnetoterapia funciona porque a mí me han colocado imanes y ha sanado mi dolor.
Entonces, la diferencia entre la magnetoterapia y la magnetobiología, desde mi punto de vista, es que la magnetobiología tiene bien definida y lo puede reproducir cuantas veces se quiera bajo las mismas condiciones, ¿no? La, la magnetoterapia muchas veces no se tiene todavía ese escrito que permita que cualquier profesional lo pueda aplicar, ¿no? Por ejemplo, ahora, yo podría poner como ejemplo, y lo pongo muchas veces con los colegas, ¿no? Uno tiene una gripa y sabemos que vamos a la farmacia y compramos un medicamento y generalmente funciona para todas las personas, ¿no? Cuando uno va con la parte que voy a llamarle en este caso de magnetoterapia, pues yo les he preguntado a la persona, porque se han acercado conmigo bastante, les he preguntado, bueno, ¿cómo es que sabes que estás curando? ¿Cómo sabes que imán es para tal cosa, no? Si el sistema humano, la persona, somos tan complejos porque tenemos muchas variables, ¿no? Voy a mencionar algo más que tenía por ahí guardado porque ahora viene a colación. Nosotros hemos estimulado con campo magnético en frecuencias que van desde 50 hasta 3000 Hz. Y en ese rango de frecuencias hemos visto que los efectos en el cultivo celular son diferentes. Son tan diferentes, por ejemplo, tan diferentes como que se estimula la proliferación celular, o las células hacen enquistamiento, otras incluso mueren, otras se expulsan alguna sustancia que yo no soy biólogo, pero está ahí presente. Y lo único que hicimos fue cambiar la frecuencia en ese rango, ¿no? Entonces, y lo otro que nos dimos cuenta es que después de unos 10 minutos, bueno, de 6 minutos, las células se acostumbraban a esa frecuencia, además también, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que hay experimentos que se pueden reproducir, y mientras se puedan reproducir con un cierto nivel de tolerancia, en un cierto intervalo de error, entonces a eso es lo que llamamos ciencia. Y si la parte espiritual, por ejemplo, voy a llamar, si la gente es capaz de sanar con la imposición de manos, no voy a decir que no sea ciencia. Lo que voy a decir es que tal vez no tengamos todavía los equipos para detectar justamente eso. Voy a agregar algo más. Me tocó medir el campo magnético que generaban las manos de una doctora que practica Reiki, ¿no? Justamente. Y estoy hablando de hace un par de años, ¿no? Y después de que le medí su campo magnético, bueno, me trajo como a 50 personas y a todos se lo medí, ¿no? Y bueno, encontramos ahí justamente cuál es el campo magnético que estaba generando y cuál es el campo magnético que generaban las demás personas, y además encontramos también su frecuencia, ¿no? Desafortunadamente, la muestra fue muy pequeña. Cuando uno hace medicina, cuando uno hace estudios en la parte médica, requiere una muestra bastante grande donde los resultados estén dentro de un rango, pues, aceptable, ¿no? Para la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es ciencia sí está bien delimitado, ¿no? Y si algo se sale de eso, desde el punto de vista científico, se considera que todavía no es ciencia. Pero no quiere decir que mañana, pasado, en el próximo año, no vaya a adquirir el nivel de ciencia. Por ejemplo, lo que acabo de decir de Mesmer, ¿no? Si hay la capacidad para detectar justamente que lo que se está postulando, pues evidentemente puede llegar a ser ciencia, ¿no? Aún en la ciencia teórica, o sea, voy a hablar de la física teórica y física experimental. La física teórica se dice que es hasta fácil hacer física teórica porque la gente hace un postulado, y mientras no se contradiga este postulado, pues se considera que es cierto, ¿no? Sin embargo, la ciencia tiene varios fracasos que fueron postulados y que después se verificó que no eran reproducibles, que no pudieron ser comprobables, y dejó de ser ciencia, ¿no? Están ahí como curiosidades en la parte científica, ¿no? Albert Einstein fue uno de las personas a las cuales le salió todo, porque él dijo que, por ejemplo, que la luz se curvaba cuando pasaba cerca de un foco gravitacional. Y sí, afortunadamente fue el inglés, ahora se fue su nombre, quien verificó que efectivamente eso ocurría, y claro, fue toda felicidad, ¿no? Porque una teoría se pudo verificar. Pero si no hubiera ocurrido eso, lo que él había postulado
hubiera dejado de hacer ciencia, aunque fuera ciencia teórica, ¿no? Entonces, la ciencia, en mi opinión, está muy limitada, y si algo se sale de eso, desde el punto de vista científico, deja de ser ciencia, porque no está la reproducibilidad, en palabras simples, ¿no? Más siempre existe la posibilidad de continuar y en un momento dado comprobar, hacer todo el proceso de una tesis, una antítesis, una síntesis y luego una matesis con la realización de lo que se ha descubierto y ya queda perfectamente sustentado. Queda sustentado. De hecho, a veces hasta con que venga alguien más, o sea, nosotros cuando vamos a los congresos, a veces estamos ahí exponiendo y a mí me ha pasado que llega alguien y dice, oye, ¿por qué no haces esta cosa? Y siempre estuvo ahí presente, ¿no? Siempre estuvo ahí presente en mi trabajo y yo no fui capaz de verlo hasta que vino alguien, un colega, y me comentó algo ahí como una pregunta, pues, común, como la que puede hacer todo el mundo, ¿no? Entonces puede ser que incluso entre nosotros ya puede haber personas que ya puedan ver algo que yo no puedo estar viendo en ese momento, porque cuando cuando hace ciencia, cuando hace algo en general, digo, somos personas otra vez, nos aferramos a querer ver solamente una cosa y a veces no la vemos. Y viene otro colega de que no ha trabajado en eso, no está tan contaminado de lo que estamos haciendo y puede ver las cosas de manera diferente y puede darle una explicación diferente y puede verificar efectivamente que eso se está cumpliendo, ¿no? De hecho, mi primer patente fue una de esas. Mi primer patente, que es equivalente a lo que se hace en el cateterismo cardíaco, yo estaba midiendo a nivel de piel, solamente coloco un imán y el flujo sanguíneo hacía que el imán pues se moviera. Yo colocaba mi sensor y estaba viendo una curva ahí y yo conocía muy bien el electrocardiograma, ¿no? El complejo PQRST, pero no podía ver esa curva, yo no la podía interpretar. Y un día pues yo llegué y la presenté en un congreso y dije, lo que puedo ser capaz de medir es la frecuencia cardíaca pues a nivel de piel, ¿no? Y entonces llegó un par de cardiólogos y vieron las curvas que yo estaba ahí presentando y ellos se emocionaron bastante. Y dicen, oye, ¿qué belleza tienes aquí? Digo, pues dime por qué, porque yo no soy capaz todavía de ver lo que tú estás viendo, ¿no? Dice, no, es que estas curvas de presión arterial y presión venosa que tú estás mostrando aquí en tu cartel, solamente es posible sacarlas introduciendo el catéter en la persona y con una cirugía que demora como unas 3 horas, ¿no? Y tú lo estás haciendo simplemente colocando un imán, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dicen, ahí está el hospital, diario hay 3 a 4 operaciones de corazón abierto, a todos ellos les ponemos el catéter, ve y te presto los pacientes para que lo midas con tu equipo, y afortunadamente salió la primera patente, ¿no? Entonces, sí, eso se da mucho, que a veces uno no puede ver mucho más allá de lo que está uno haciendo, o de lo que uno tiene, de lo que uno es capaz de ver, ¿no? Entonces, yo creo que la interacción, en este caso, entre pares científicos, o entre la ciencia y otras ramas en este caso, como Reiki o la espiritualidad, puede haber ciertas, voy a llamarle así porque no se me ocurre otra palabra, ciertas particularidades que pueden de alguna forma ya ser medidas, ¿no? Entonces, lo que yo acabo de mencionar es un caso que me ocurrió, ¿no? Otro de la tercera patente, pues dice un médico de Celaya, oye, es que yo hice un trabajo que depende mucho del factor humano y lo hice en el 92. Y si tuvo un reconocimiento a nivel nacional por la Sociedad Mexicana de Pediatría. Dice, pero yo quiero tener el equipo donde se quite el factor humano y entonces siempre se puede hacer la medición, ¿no? Y en un mes construimos el equipo porque ya tenemos, tenemos un background más o menos adecuado. En un mes construimos el equipo, le dimos el equipo, mira, aquí está el equipo, y él es feliz, midió y midió 300 niños y demás, y siempre tuvo esa reproducibilidad, ¿no? Y entonces, y el entrenamiento que requería nada más como de 5 minutos, y ya estaba quitando el factor humano. La misión que él hizo en el 92 tenía que, dependía mucho del factor humano, incluso dependía mucho de la audición. Dijo, y ahora ya, pues ya soy, eso fue en el 2006, soy como unos 15 años más viejo, entonces, pues, mi sentido del oído está siendo menos eficiente que como era hace 15 años, ¿no?
Y bueno, pues construimos un equipo y este fue justamente una segunda patente, que es un equipo para medir luxación de cadera en recién nacidos en las primeras 3 o 4 semanas del nacimiento, ¿no? Y si se detecta a tiempo, pues se ahorran la cirugía, ¿no? Se ahorran la cirugía y simplemente basta con que al bebé lo tengan con los pies abiertitos por un tiempo, no sé, 4 o 6 meses y es más que suficiente, ¿no? Eso es cuando la cabeza del fémur no entra a la cadera, ¿no? Y eso se da interaccionando con él, ¿no? O sea, él tenía una necesidad, algo que él sentía que podía hacer, nos encontramos, coincidimos y le dimos su equipo, ¿no? Y eso fue justamente la segunda patente. Maestro Alfredo. No, estoy así con un gusto enorme por lo que nos está diciendo. Déjeme comentarle, doctor, que es verdad lo que usted dice. Nosotros hicimos una investigación, no nosotros, nos apoyaron en ese momento, eran estudiantes de la Escuela de Enfermería de nuestra universidad, apoyados con la asesoría de sus tutores, en el área, aplicando Reiki en el área de artritis. Tuvimos 50 pacientes ese día, fueron varios terapeutas, y el 92% de la gente que entraba a terapia salió sin dolor en las articulaciones. Pero usted tiene un gran punto que nos está comentando, el concepto del factor humano. Esta investigación de Reiki en artritis se presentó a nivel nacional en el área de todos los estudiantes y fue muy nombrada. Sin embargo, no se tenían o no se tienen precisamente lo que se dice los equipos físicos para poder probar este tipo de acciones, aunque la parte de la subjetividad, que bueno, se tiene que hacer a un lado en un momento dado la subjetividad desde el punto de vista científico, decía, salgo sin dolor, se me quita el dolor. Esto es muy interesante lo que usted nos está comentando, pero todavía nos falta avanzar más en ese campo. Hay muchísima gente, miles y millones de personas en el mundo que practican Reiki y que yo creo que falta vincularnos con los centros de investigación para poder trabajar con esto. ¿Qué opina, como pregunta esto, qué opina la medicina tradicional o los médicos tradicionales en relación a todos estos avances, doctor, que se pueden hacer a través de la energía? Bueno, otra vez es mi opinión, ¿no? En términos generales, lo que se sabe es que actualmente, o lo que uno escucha, dicen de voz populi, ¿no? Actualmente, cuando uno atiende la medicina del Reiki o de la parte espiritual, yo creo que hay una sensación en el ambiente, una sensación que dice que algunas veces funciona y otras veces no funciona, ¿no? O sea, con esto lo que quiero decir es que posiblemente el grado de error sea mucho mayor que en la parte médica. Por ejemplo, yo tengo unos 4 o 5 años impartiendo una materia que se llama bioestadística. Y algo con lo que me sorprendí desde que me metí a estudiar la parte de física médica es el error tan grande con el que trabaja la parte médica, ¿no? Entonces, la parte médica, primero cuando uno habla de física, tiene de física del estado sólido, por ejemplo, o de física de la materia no viva, de la materia inanimada, uno tiene un error por ahí de entre el 1 y el 5%, ¿no? O sea, un error demasiado pequeño. Con eso vivimos, ¿no? Pero cuando uno habla de la parte médica, la que nos cuesta tanto, ellos trabajan con un error aproximadamente de entre el 50 y el 60%, ¿no? Yo a veces lo pongo ahí en mi clase en plan de broma diciendo, bueno, pues si usted le hace una operación de corazón abierto, es como una sola moneda al aire, puede ser que viva o no viva, ¿no? Pero sí se sabe que si el corazón se detiene, dura aproximadamente 1 hora y media y luego se conecta otra vez y se activa y si trabaja, que bueno, y si no, pues dicen, no aguantó la operación, ¿no? Y nada, de todos modos se cobra, ¿no? Entonces, la medicina actualmente se dice que trabaja con un error aproximadamente del 50%, ¿no? Entonces, yo creo que la medicina, voy a mantener generales de la parte espiritual, yo creo que el error es mucho mayor. Yo todavía no he visto un trabajo donde digan que lo estén midiendo o que lo puedan medir, ¿no?
Sin embargo, yo creo que sí hay muchas cosas que sí demandan, que sí son exitosas, ¿no? Pero como que no hay todavía esta parte esa parte que se llama estadística, que a veces es como un sustento para poder seguir avanzando, ¿no? En todos los lugares que uno hace o algún experimento, cualquiera que sea, habrá siempre un margen de error, ¿no? Por ejemplo, se dice que por qué la física generalmente todo le funciona, los modelos físicos generalmente le funcionan, y por ejemplo los modelos económicos, por decir algo, no funcionan, ¿no? Y no funcionan porque los modelos económicos tienen una cantidad enorme de variables, ¿no? Evidentemente, no se pueden todos ellos no pueden ser considerados o medidos incluso, ¿no? Entonces tienen tantas variables comparadas con lo que uno hace a veces en el laboratorio, donde dice, pues yo voy a aislar A, B, C, D y me quedo nada más con X. Por ejemplo, cuando estuve en el postdoc, estuve midiendo el campo magnético generado por los intestinos en un cerdo, ¿no? Y por ejemplo, estaba midiendo el campo magnético producido por la parte sigmoidal antes y después de inducir una isquemia. Pero para poder hacer eso, al animal se le retiraba el estómago y se le retiraba el intestino delgado, dejábamos solamente el colon ahí, ¿no? Entonces, lo aislábamos tanto que decíamos, es en estas condiciones en las cuales yo puedo medir y puedo ver si lo que sucede y lo que no sucede, ¿no? Entonces, en la física es así. Se dice que la física puede ver una vaca y dice, una vaca en primera aproximación es un punto. Luego ya vi que ya controlé este punto, pues ahora me voy a acercar un poquito más y a lo mejor ya lo veo como una esfera, ¿no? Y ya cuando controlé la parte de la esfera, pues me acerco un poquito más y veo dos esferas, ¿no? Y a lo mejor así cada vez que nos va acercando más, le va viendo más características a la vaca, ¿no? Entonces yo creo que la física es eso, que modela todo a un punto, pero conforme uno se acerca, pues realmente hay muchas más cosas, ¿no? Y entonces, a veces queremos partir de lo general a lo particular, ¿no? Podemos decir, a veces queremos decir, bueno, yo quiero entender que la parte, voy a llamar así, que la parte espiritual funcione como funciona lo que es la ciencia. Yo creo que hay diferencias porque la parte espiritual generalmente trata con sistemas más complejos que lo que tiene que ver con la física, ¿no? Sin embargo, en algún momento pues habrá capacidad para entenderlo, para ir aceptándolo, y yo creo que cuando empecemos a ver esa reproducibilidad en ciertas condiciones, pues entonces yo creo que mucho de lo que ahora ustedes hacen o lo que hace la medicina tradicional o lo que es la medicina que ustedes ahora me comentan, pues evidentemente mucho de ello va a ser más controlado y va a entrar dentro de lo que se llama actualmente como ciencia, ¿no? Pues yo estoy muy feliz con lo que nos acaba de enseñar el doctor. Creo que va a ser de mucha enseñanza, no solamente para la gente que trabajamos Reiki, sino para toda la gente que trabaja energía, porque hay muchas maneras de trabajar la energía corporal. Doctor, la última pregunta. Futuro, ¿medicamentos o energía para sanar a la persona? Bueno, los químicos van a poder, se sentirían mal, ¿no? Realmente cuando se da un medicamento, de alguna forma se está depositando cierta cantidad de energía, ¿no? Entonces yo creo que ya se dijo hace mucho tiempo que solamente hay materia y energía, o que la materia se puede convertir en energía, ¿no? Entonces, ojalá y pudiéramos tener los parámetros para controlar la energía, ¿no? Yo creo que mientras no se tengan esos parámetros, pues va a ser lo que a veces creemos, el medicamento como tal, pero realmente depositar un medicamento es depositar una cierta cantidad de energía, ¿no? En física, pues tiene que estar presente la energía en todo momento, ¿no? Y eso es la forma en la cual lo podemos ver, porque digo que lo vemos de la forma más simple posible, porque si algo está en su mínimo de energía, pues entonces está en equilibrio y todo es feliz. Pero cuando eso se le acumula mucha energía, generalmente tiende pues, a liberar esa energía, ¿no? Y la va a liberar por la parte más simple. Como sucede en física, está el principio de mínima energía, que por cierto, hasta donde yo lo he investigado, el principio de mínima energía fue propuesto por un obispo y luego ya fue asimilado en la física por diferentes físicos. Entonces se dice que todo ocurre
lo mismo de energía, ¿no? Y en general, hablando de física, pues todo está alrededor de la energía, ¿no? Si uno ve esta onda que está viajando, pues uno ve que esta onda está transportando energía, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en la parte médica, cuando hay, por ejemplo, un tumor y le depositan una cantidad de radiación ionizante, pues realmente le están depositando ya energía, ¿no? Es una forma todavía un poco agresiva, o sea, por eso hemos ahí nosotros postulado lo que se llama hipertermia magnética. Nosotros estamos proponiendo que donde está el tumor, colocar una cierta cantidad de nanopartículas, en este caso es magnetita, y desde el exterior aplicar un campo magnético. Hasta la fecha se dice que el campo magnético no tiene ningún efecto secundario sobre las personas, o al menos no se ha encontrado ningún efecto secundario, como ocurre con la radiación ionizante. Y entonces el tumor le ocurre lo mismo en este caso, cuando le hace incidir un rayo de energía, ¿no? Pero cuando le hace incidir un rayo de energía a ese tumor, pues viene y como es una energía ionizante, pues deja o le reduce al paciente los glóbulos blancos. Y cuando una persona tiene una reducción de glóbulos blancos, pues está expuesto a todas las enfermedades, ¿no? Y muchas veces se dice que el paciente termina falleciendo de otra enfermedad y no del cáncer mismo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, a lo que voy es que ya se está curando con energía. Lo que sucede es las formas en las cuales se hace arribar la energía a donde está el problema, ¿no? Nosotros tenemos, si quiere, un haz de luz, o tenemos una sonda que va a llevar la energía, o tenemos un medicamento que lleva encapsulado cierto potencial químico ahí. Pero al final de cuentas, es energía la que está llegando ahí a activar algo, ¿no? Entonces yo creo que es diferentes canales se hace llegar la energía. Si ustedes lo hacen en Reiki, lo que me ha tocado ver con esa doctora, que por cierto es médico y es doctor y hace investigación, y está en el SNI y aparte hace Reiki, pues lo que he visto es que ella coloca sus manos y con sus manos hace sanar y además tiene imanes y demás cosas, pero ella estaba muy inquieta por medir su campo magnético, ¿no? Porque decía es que si yo hago Reiki, lo hago a través de sanaciones, a través de campo magnético. Y bueno, ya le medimos su campo magnético, pero otra vez comentando, de los 50 pacientes de los 50 personas que hacían Reiki que medimos, solamente 2 o 3 tenían esa intensidad de campo magnético que tenía, ya más o menos. Pero bueno, con esto yo creo que actualmente, llámese medicamentos o llámese como sea, la gente está sanando de una forma con alguna forma de energía. Lo que es diferente es cómo es que llega la energía, ¿no? Maestro José Luis. Híjole, me encanta la postura, pero sí me quedan muchísimas inquietudes y muchas cosas que quisiera participar, pero me voy a quedar solamente con esta reflexión. Como bien nos dice el doctor, la ciencia pues necesita que tenga una medición, que se pueda tener estadísticas, que pueda existir toda esta situación del método científico para que algo tenga una validez científica. Pero ¿qué pasa con nuestros abuelos, con nuestros maracames, con nuestros taitas, que difícilmente saben leer y escribir y que sus curaciones son 100% efectivas y que nunca va a haber alguien junto con ellos que lleve esa estadística, que como la doctora que usted nos menciona, le pueden medir su campo magnético, que a esta gente pues no tenemos cómo hacerlo, mas sin embargo los resultados, discúlpenme los médicos, pero muchas de las veces son mejores. ¿Y qué va a pasar? O sea, va a seguir existiendo ese paradigma entre la medicina oficial y la no oficial. O sea, yo sé que si le pregunto qué va a pasar, pues nadie lo sabemos, ¿no? Pero lo dejo así como una reflexión nada más, maestra Elvira. Ajá, doctor, todo lo que nos puede decir que de estas inquietudes que tenemos nosotros como terapeutas, dónde quedamos, qué más tenemos que hacer, qué avances científicos podemos tener nosotros también para ir sustentando lo que hacemos desde la otra parte, la no
la no oficial, pero que sí tiene resultados y que queremos ir avanzando con la época, no quedarnos al margen sin perder esta parte intuitiva o espiritual, apoyarnos de los avances nuevos que la ciencia nos provee, porque al final la ciencia nos ayuda a realizar todo de una manera más consciente, digámoslo así. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos espera el futuro para los que no tenemos estos recursos, pero queremos llegarnos de ellos para tener más sustento, más conciencia, más plenitud de conciencia en lo que estamos realizando? Bueno, yo lo que creo es que ustedes, de alguna forma, al estar organizados, al estar dando seguimiento, al estar transmitiéndose sus respectivos conocimientos o sus respectivas experiencias, de alguna forma es equivalente a lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo lo que he mencionado aquí es que mencioné que lo que hay que reducir es simplemente el intervalo de error que se pueda tener, ¿no? O sea, que se tenga mucho más precisión, ¿no? Con respecto a lo que menciona el maestro José Luis, sí, yo justamente nací en el campo y evidentemente yo muchas veces me sané con remedios, porque es como se le llama, con remedios que nos daban ahí, y diciendo esto funciona, y funcionaba evidentemente, ¿no? Entonces, actualmente la gente lo sigue usando y lo va a seguir usando. Yo creo que eso no va a desaparecer. Y si ustedes de alguna forma se están organizando, más bien ustedes tienen una gran responsabilidad en rescatar todos esos tipos de conocimientos, ¿no? Y tal vez improvisar algunos nuevos a partir de lo que ustedes puedan tener. Por ejemplo, voy a volver otra vez a lo que es la física, ¿no? La física se dice que toda la física que pueda haber se sustenta como en 7 leyes, ¿no? Si uno habla de el lenguaje en español, pues el lenguaje en español depende de 26 letras, ¿no? Y nada más. Y con eso, ¿qué cantidad de palabras podemos usar, ¿no? O construir? Entonces, yo creo que igual, de igual forma ustedes, yo quiero pensar que ustedes deben de tener una, voy a llamarla así, una cartera reducida de conocimientos que se pueden, que con ellos pueden hacer mucho más, se pueden ramificar. Pero yo creo que no importa dónde estemos, ya sea que estemos en la parte científica, que estén en la parte espiritual, que estén en el campo, en la ciudad, donde sea, que sean nuestros abuelos, que sean como sea, siempre hay un conocimiento que se transmite. Y a veces se puede transmitir de padre a hijo o de una persona mayor a una persona más joven, ¿no? Pero siempre hay algo que se transmite, ¿no? Yo, tal vez, lo que tengan ustedes como tarea es documentarlo, ¿no? Y si se documenta, entonces, evidentemente, más personas pueden tener acceso a ellos, y no nada más a través de que si te conocí, pues tuve la fortuna de conocerte, entonces, pues ya tuve la oportunidad de poder acceder a ese conocimiento, ¿no? En ese sentido, yo creo que la ciencia no es, voy a llamarla así, porque no es egoísta, o sea, está disponible para todo el mundo, ¿no? De hecho, cuando yo regresé de Brasil, una pregunta que me hizo un estudiante colega, me dice, bueno, ¿qué viste en Brasil? Que no esté aquí en México, ¿no? Sí, porque la ciencia, de alguna forma, está en todos lados y está disponible para todo el mundo, ¿no? Que hay allá que no hay aquí, ¿no? Y ya le di mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que si el conocimiento, voy a llamarle de Reiki, o de la parte espiritual, o la medicina no oficial, como se ha llamado, ya existe, pues en mi opinión debería estar de una forma disponible para todo el mundo, de una forma no egoísta. Y no quiero decir que sea de esa manera, ¿no? O sea, si yo ocupo algo, realmente puedo entrar en cuanto a la ciencia, y uno ve toda la física que está allí en Google, ¿no? En internet, ¿no? En cualquier biblioteca del país hay libros de física, uno la ve desde secundaria, y la ciencia está ahí en todos lados. Sin embargo, falta, bueno, ya está ahí, falta que alguien llegue, la entienda, la asimile y pueda hacer cosas con ella, ¿no? Yo no quiero decir que su conocimiento no esté tan disponible así para todo el mundo, yo no lo conozco, pero yo creo que debería estar también así, disponible, ¿no?
y disponible a lo mejor de una forma simple. Cuando digo simple es por ejemplo, usted dice que los videos en YouTube no debieran ser más de 10 minutos, ¿no? Porque la gente como que se distrae, ¿no? Entonces, como que el conocimiento tiene que ser así como un paquete pequeñito, ¿no? Y de igual forma, pues, en mi opinión, debería ser así. Este conocimiento tradicional a lo mejor debería estar así, sustentado en 4, 5, 6, 10 pasos al mucho, y de tal forma que de ahí se pudiera hacer mucho más combinaciones, ¿no? Y bueno, tal vez esta sea parte de la tarea que a ustedes les toque y posiblemente es algo que ya de alguna forma lo están haciendo con todo esto que ustedes hacen. Y evidentemente, posiblemente en algún momento alguien llegará y posiblemente lo sintetice para que pueda ser transmitido más fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que hacemos cosas muy similares, y yo creo que esto que hacen pues, ayuda para que la gente se dé cuenta de que existe. Eh, Evidentemente, cuando tenemos un problema, cuando estamos con un problema de salud, por ejemplo, y a veces la parte médica tradicional, la parte médica no nos da respuesta, pues uno quiere ver la parte alternativa, ¿no? Pero cuando uno quiere buscar esa parte alternativa, muchas veces no sabe dónde buscar, en mi opinión. No sabe dónde buscar, si no conozco si no tengo la fortuna de conocer a alguien que ya le pasó algo, una experiencia similar, me quedo sin nada, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia está tan distribuida, está tan disponible para todo el mundo, tal vez porque es negocio, tal vez por lo que sea, pero está ahí, está ahí. Y a ustedes en general, como terapeutas, por lo que sea, es complicado encontrarlo, ¿no? A donde yo sé. Entonces yo creo que ustedes deben ser más visibles y a lo mejor acotar, tal vez, lo que cada persona puede hacer, ¿no? Y eso, si digo, ya tengo este problema, ya sé a dónde tengo que ir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la parte tradicional, ¿no? Si yo tengo, si hay una persona que tiene un problema se ha fracturado un hueso, pues ya sabe a dónde ir. Si tiene un malestar estomacal, ya sabe a dónde ir, ¿no? Si tiene algún tipo de padecimiento, ya sabe a dónde dirigirse, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede serles falta a ustedes, y eso es de mi opinión, y lo hago, este comentario lo hago con la mejor intención del mundo, no es crítica. Yo creo que lo que ustedes hacen es importante, y, y pues la gente les debe conocer, ¿no? Conocer, y no tanto porque me recomendó mi amiga, o sea, yo si tengo un problema no sé con quién ir, por ejemplo, un problema en el cual la parte médica ya no, la parte médica tradicional ya no me dio respuesta, no sabría dónde ir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que así como estoy yo, habrá mucha gente, ¿no? A veces uno va, voy a llamarle, con la persona que coloca imanes, que se llama magnetoterapia, porque lo lleva el amigo, lo lleva el primo, lo lleva alguien que lo comentó, ¿no? Y tal vez eso está haciendo falta en la parte de ustedes. Eso es lo que yo creo. Yo creo que tienen mucho que hacer, y muchas personas a quienes pueden auxiliar y pues entender bien, o sea, por ejemplo, yo tuve la formación de físico y hago cosas en la parte de física médica, ¿no? Y algunas veces yo puedo ver mis mediciones y puedo darme cuenta que el paciente está con problemas. O sea, que el paciente tiene un problema, pero algo que nos toca hacer como físicos es decir, yo me detengo, no voy a decir nada, porque no es mi campo. El diagnóstico lo tendrá que hacer el médico, ¿no? Sin embargo, uno ya a priori uno ya sabe por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en general uno tiene que acotar y decir, yo puedo hacer esto porque es en lo que yo me puedo defender muy bien, ¿no? Pero si me salgo de ahí, ya no puedo hacer más nada, ¿no? O ya no soy competente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo. Mi comentario ha sido bien intencionado. Yo a ustedes los admiro, y
y lo respeto, y yo creo que hacen cosas tan importantes como lo que puede hacer para cualquier otra persona en ciencias o en lo que sea, ¿no? Pues nos Yo deja les una digo que gran responsabilidad, doctor. Nos deja mucho trabajo y sobre todo nos da mucha esperanza que en un futuro vamos a hablar el mismo idioma, por bien de la gente, por bien de las personas. No sé, Elvira, porque el tiempo aquí nos la podemos pasar con el doctor 3 horas y Eh, hay mucho que aprender. José Luis, maestro José Luis. No, pues esa era mi reflexión y sí, ojalá que esta entrevista y esa opinión de usted, doctor, llegue más arriba. En alguna ocasión la misma universidad nos apoyó en un diplomado de medicina natural. Estuvimos avalados por ¿qué se llamaba este instituto? Instituto de Investigaciones. Que estaba aquí en Silao. Ah, Cuando, el BEN, el Centro de el BEN. Vinculación con el cuando, Entorno. cuando estaba en la escuela de medicina, esta doctora, ¿no te acuerdas, Elvira, cómo se llamaba? Que nos apoyaron bastante en ese diplomado y ojalá pudiéramos acercarnos nuevamente. Yo sé que el BEN creo que ya no existe, pero con las autoridades correspondientes para que nos puedan seguir apoyando en estos aspectos, en donde pues sí tenemos mucha tarea y como dice el doctor Aguilera, pues podamos hablar los mismos términos, cuando menos algunas gentes, ¿sí? Y ya no, pues desde nuestro punto de vista o desde nuestra trinchera, pues apoyar a nuestros abuelos que estén cerca de nosotros, a nuestros maracames, para que ellos también puedan seguir ejerciendo su medicina. Muchas gracias por mi parte, doctor. Me quedo muy satisfecho de toda su intervención. Sí, y como dice el doctor Aguilera, nos quedamos con una tarea enorme, entonces hay que difundir, hay que sustentar, hay que avanzar junto con lo que la actualidad está exigiendo para quedarnos, para ir a la par, caminando juntos y no cada uno separado, sino en una unidad de conciencia hacia un bien común, del que usted al principio hablaba, que también ahí me encantó, de esta parte espiritual que usted la presenta como una condición social intrínsecamente humana que usted presenta y que dice, si falla esta, los otros dos pilares pierden equilibrio. Entonces creo que ahí está explicado todo. No se puede hacer una sola cosa y no se puede hacer nada al final si no va dirigido a un bien común. Entonces aquí, si me permiten para cerrar, yo tengo una frase del doctor Sergio de la Ferrier y dice lo siguiente, dice, el espíritu científico o el pensamiento filosófico con el cual los grandes maestros se expresan no son más que símbolos de la manifestación de la inteligencia universal. Está en los propósitos psicológicos, tomo 2, en la página 186. El espíritu científico o el pensamiento filosófico con el cual los grandes maestros se expresan no son más que símbolos de la manifestación de la inteligencia universal. Entonces, pues nos quedamos con esta reflexión, agradecemos muchísimo, a mí me deja muchas inquietudes, de hecho teníamos preguntas para hacerle, pero el tiempo no nos da. Yo tenía, por ejemplo, algo aquí que le quería presentar, que habla de la tetraquis pitagórica, donde Luego volvemos a hacer otra invitación al hay que hacer otra conversación sobre esto, ¿les parece? Sí. Donde podamos ver los dos aspectos, ciencia y religión, ciencia y espiritualidad, en este camino de la nueva era. ¿Les parece bien? Sí. Pues muchas gracias, doctor, por su apoyo y yo estoy feliz con esta plática. Nada, gracias a ustedes y espero no haber sido imprudente con mis comentarios, ¿no? No, claro que no. Muchas gracias. Ok, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias.